Jesús y sus circunstancias. Cuarta parte. Introducción. En esta cuarta presentación de Jesús y sus circunstancias, vamos a analizar la situación de la mujer, como soltera, como casada y como viuda. También la religión y la mujer, el templo y las sinagogas, qué lugar ocupaba la mujer, ante el divorcio, cómo era tratada, y finalmente la mujer como seguidora de Jesús, que se va a caracterizar por su fidelidad hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto fue lo que le tocó vivir a Jesús en carne propia, y cómo Jesús va a transformar esas circunstancias misóginas para la mujer. Jesús eleva la dignidad de la mujer y la convierte en seguidora suya. Las mujeres en el tiempo de Jesús. La situación social de Palestina es patriarcal. La familia hebrea es una familia grande, amplia. La poligamia seguía siendo lícita, aunque no esté más que al alcance de los que tienen suficientes medios económicos. Y en la casa de familia viven la esposa principal y las secundarias, los hijos e hijas de todas, juntamente con los criados y criadas, esclavos y esclavas. La mujer judía de Palestina en tiempos de Jesús era considerada inferior al varón por tener menos ventajas que él. Existía una expresión que se repetía con frecuencia: mujeres, esclavos, paganos y niños, como el esclavo no judío y el niño menor de edad de 13 años. La mujer se debía por completo a su dueño, al padre si era soltera, al marido si era casada, al cuñado si era viuda sin hijos. Deuteronomio 25:5-10. Si la mujer era soltera, estaba bajo la tutela de su padre cuando ésta tenía 12 años y era considerada menor. Solo él tenía autoridad para casarla. Pero como el padre tenía la autoridad para casar a la hija antes de su llegada a la mayoría de edad, éste podía hacerlo solo en la edad en que la hija podía dar su consentimiento explícito y decir a quien quiere como esposo. Tiene prohibido el hombre casar a su hija cuando es menor hasta que crece y diga a fulano yo quiero. Talmud babilónico, Tratado de Kiddushin 81b. En este tiempo, el marido es el dueño de la mujer y ésta no puede disponer ni de los ingresos de su trabajo ni de lo que se encuentra. La pobreza de las mujeres aparece en el relato de la viuda pobre. Ha echado todo lo que tenía para vivir al tesoro del templo, y todo lo que tenía para vivir era unos centavos. La mujer no recibía instrucción religiosa, se suponía que era incapaz de comprenderla. Las escuelas eran solo para varones, los maestros escribas no tenían discípulas. Además, la mujer no podía ser testigo de un tribunal, ni siquiera como testigo de cargo de acusación. Apoyándose en Génesis 18, 11, 15, consideraban que su testimonio carecía de valor por su inclinación a la mentira. Sobre todo en las ciudades y en las familias más acomodadas, las mujeres permanecen en casa, en el gineceo, la parte destinada a las mujeres, y solo puede mostrarse en público con la cara tapada, cubierta con 2 velos, atados a la cabeza para que no se puedan distinguir los rasgos de su rostro. La peor parte la llevan las jóvenes solteras, según aquello del eclesiástico. Una hija es un tesoro engañoso para su padre. Le quita el sueño por la preocupación, que su habitación no tenga ventanas, que no muestre su belleza ante cualquier hombre. Eclesiástico 42, 9-12. Las reglas de educación prohibían encontrarse a solas con una mujer, sobre todo si era casada. Mirar una mujer casada e incluso saludarla, hablar con una mujer en la calle. Una mujer no debía estar sola en el campo y no era normal que el hombre conversara con una extraña.
La esposa o la hija tienen el deber de lavar al padre la cara, las manos y los pies, pero el judío varón no puede exigir esto a otro varón, ni siquiera de un esclavo judío, solamente de un esclavo no judío. De ahí la importancia de la acción y actitud de Jesús y la explicación, por lo menos parcial, de la reacción de Pedro, porque él no quiere que Jesucristo le lave los pies. Las mujeres eran consideradas impuras durante el tiempo de la menstruación y no se las podía tocar siquiera. Después de parir, tenían que ofrecer un sacrificio en el templo para ser purificadas. Por supuesto que esta purificación no tiene nada que ver con la impureza moral que hubieran cometido la madre. Era como una especie de tabú. En el parto, si nacía niño, la madre quedaba impura 40 días, pero si era niña, la madre quedaba impura 80 días. Si la mujer casada pregunta alguna cosa, hay que responderle lo más breve posible. Con una mujer casada no comas ni te sientes con ella a beber, porque te arrastrará el corazón y dará con tu vida en la fosa. Cuando hay huéspedes en la casa, las mujeres no toman parte en el banquete, ni siquiera pueden servir la comida, solo toman parte el sábado y en el banquete de Pascua. Se temía que escuchasen las conversaciones y no fuesen discretas. Para Jesús, la mujer tiene la misma dignidad, categoría y derechos que el varón. Por eso, abiertamente rechaza las leyes y costumbres discriminatorias que menoscaban esa dignidad, categoría y derechos, arriesgando en ello su prestigio y su vida. En el grupo de mujeres que siguen a Jesús hay quienes habían curado de malos espíritus. Significa que eran sospechosas de estar dominadas por fuerzas del mal, entre ellas María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. También había mujeres casadas como Juana, esposa de un hombre público importante que también a su vez seguía a Jesús. Había quienes lo ayudaban con sus bienes, lo que significa que tendrían cierta libertad y autonomía económica, cosa que solo podían darse en caso de que aquella mujer fuese viuda. Se concluye que a Jesús lo acompañaban solteras de no muy buena fama, viudas y casadas, mujeres tan entusiastas que abandonaban casa y familia para seguirlo, algo inaudito para entonces, poco edificante y hasta peligroso, pues era contra las buenas costumbres de aquel tiempo. Estas mujeres galileas, en su mayoría discípulas de Jesús, son representadas en los evangelios como las únicas fieles a Él. Permanecieron con Jesucristo durante su ejecución y entierro, arriesgando su seguridad y su vida. Cuando Jesús agonizaba en la cruz, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando él estaba en Galilea lo seguían y lo atendían, y además otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Las mujeres son presentadas como las verdaderas discípulas de Jesús que han abandonado todo y lo han seguido en el camino, incluso en su amargo final en la cruz, mientras que los varones seguidores de él lo abandonaron y dejaron solo. El divorcio en tiempos de Jesús. En este tema vamos a ver algunas causas por las que el marido podía dejar a su esposa, es decir, el divorcio. En primer lugar, solo el marido tenía el derecho a romper el matrimonio, exigiendo el divorcio. Era un derecho arbitrario y caprichoso. Si una mujer salía a la calle sin cubrirse la cabeza y la cara, ofendía hasta tal punto las buenas costumbres que su marido tenía el derecho, incluso el deber religioso, de echarla de la casa y divorciarse de ella.
sin estar obligado a pagarle la suma acordada en el contrato matrimonial. Una mujer que pierde su tiempo en la calle hablando con uno y otros, o que se pone a hilar en la puerta de su casa, puede ser repudiada por su marido sin compensación económica alguna. Incluso cuando la esposa había dejado que se quemaran la comida, según el Rabí Hillel, podía ser repudiada con el divorcio. Otro motivo podía ser que el marido descubriera algo torpe en su mujer, sobre todo para buscar luego una más joven y alquilarla. Solo el hombre podía tener varias mujeres y la esposa debía tolerar la existencia de concubinas junto a ella, en su misma casa. Por supuesto que esto era un privilegio de los ricos. Si la novia tenía relaciones con otro hombre, era considerada como adúltera y podía ser castigada con la muerte a pedradas, lapidación. Para la adúltera casada se reservaba el castigo de la estrangulación. Para el varón no había castigo. En la mujer no veía más que superficialidad, sexo, peligro y trataban de guardarse de ella. En los tiempos de Jesucristo lo que existía era una sociedad patriarcal. A la familia se le llamaba casa del Padre. El Padre gobierna en ella como Señor absoluto. Él es el dueño responsable de los bienes de la familia. Los hijos varones son sus herederos. Las hijas aumentan el patrimonio con el precio que los pretendientes pagan al padre al comprarlas. Él es el único que tiene derecho de disponer, dar órdenes, castigar, pronunciar oraciones, sobre todo la bendición de la mesa, ofrecer los sacrificios. También Él es el maestro de sus hijos. Como madre, la mujer era respetada y reverenciada, porque los hijos son regalo y bendición de Dios. Por sus hijos en especial y sobre todo por los varones es bendecida la mujer, ya que la mujer no se consideraban a la altura de los hombres, por ello tenían menos derechos. El culto religioso en los tiempos de Jesucristo. La religión judía era una religión de varones. En el templo y en la sinagoga, varones y mujeres estaban rigurosamente separados, y las mujeres siempre en lugares inferiores, secundarios. Solo se celebraba el culto en las sinagogas. Si había al menos 10 hombres, no contaban las mujeres por muchas que estuviesen presentes. Las mujeres estaban exentas de peregrinar a Jerusalén en las grandes fiestas del año que obligaban a los varones y de otras prácticas religiosas. Ni siquiera eran aptas en la sociedad patriarcal para pronunciar la acción de gracias en la mesa, en las comidas, pero sí estaban obligadas a cumplir con todas las prohibiciones de la ley religiosa, sometidas también a todo rigor de la legislación civil y penal, comprendida la pena de muerte. La conciencia de la superioridad religiosa masculina estaba muy extendida en tiempos de Jesús y de las primeras comunidades cristianas, no solo entre los judíos, sino también entre griegos y romanos. Por ejemplo, el hombre griego estaba agradecido a los dioses por la suerte de haber nacido humano y no bestia, griego y no bárbaro, libre y no esclavo, hombre y no mujer. Entre los judíos corría un dicho que decía: bienaventurados aquel cuyos hijos son varones, y ay de aquel cuyos hijos son hembras. En la oración de los judíos del siglo I y siglo II después de Cristo, hacían en las sinagogas por 3 veces el hombre judío agradece a Dios por el hecho de que no lo creara pagano, esclavo o mujer, poniendo énfasis en su privilegio religioso. Así lo dice este comentario del siglo II, Rabí Yehudá. Dice: deben decirse 3 plegarias cada día. Bendito sea Dios que no me ha hecho pagano. Bendito sea Dios que no me ha hecho mujer. Bendito sea Dios que no me ha hecho ignorante. Los pobres en tiempos de Jesucristo.
La mayor parte de la población era gente pobre. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando toda dolencia y enfermedad. Viendo el gentío, le dio lástima de ellos, porque andaban fatigados y decaídos, como ovejas sin pastor. Entre esta gente se encontraban los jornaleros asalariados que ganaban el sustento con el trabajo. Se les pagaba por día y el abono era diario. Trabajaban de sol a sol por un denario y la comida. Los escribas no tenían un oficio ni ejercían el comercio. Como la enseñanza de la ley debía ser gratuita, estos escribas eran generalmente pobres y vivían de las ayudas que recibían de sus admiradores y seguidores, de la hospitalidad espontánea que les ofrecían, de las invitaciones a tomar parte en los banquetes celebrados en otras casas. Había fariseos pobres, pero con cabeza de ricos, amigos del dinero, los llamaba el Evangelio, y escribas parásitos que se aprovechaban de la hospitalidad de las personas económicamente modestas, que se comen los bienes de las ciudades con pretextos de largos rezos. Marcos 12:40. Los esclavos, la mayoría de ellos estaban en el palacio de Herodes, venían a ser como criados domésticos no libres. Los judíos solo podían ser esclavos durante 6 años, y si el dueño no era judío, el esclavo debía ser rescatado por sus parientes. El servicio de los esclavos no era considerado deshonroso, inclusive el jornalero vivía mucho más inseguro que el esclavo. El templo no tenía esclavos, en el campo casi no había y en las ciudades eran pocos. Los mendigos eran los que no trabajaban y no podían trabajar. Se le acercó un gran gentío llevándole cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos enfermos. Mateo 15:29. Jerusalén era ya en tiempos de Jesús un centro de mendicidad. Los mendigos se encontraban en torno al templo, en las puertas exteriores de la explanada, en el atrio de los paganos, y vivían de la limosna de la gente piadosa. La limosna era una de las 3 prácticas fundamentales de la piedad judía, junto con la oración y el ayuno. Los amhares, o pueblo de la tierra, eran campesinos considerados por los sacerdotes como ignorantes de la ley e incapaces de cumplirla, sobre todo la ley del sábado, la pureza ritual y el pago de los impuestos. La clase media apenas existía y solo había en Jerusalén. Pertenecían a ellas pequeños comerciantes, artesanos, propietarios de sus talleres y los dueños de las hospederías de Jerusalén. Los ricos en tiempos de Jesucristo. Los ricos eran pocos el número, pero muy poderosos, conservadores en religión y también en política. Generalmente pertenecían al grupo de los saduceos. Entre estos ricos poderosos tenemos a Herodes II Antipas. A la muerte, 4 años antes de Cristo, de su padre Herodes I el Grande, había recibido una parte del reino de Galilea, provincia del norte, con la capital en Tiberíades y la Transjordania al este. La carga de impuesto que Herodes impuso provocó la venta de tierras y la concentración latifundista en manos de unos pocos, miembros de la familia real, colaboradores a quienes recompensaban de ese modo, gente adinerada que invertía su dinero haciéndose con grandes haciendas. Esta concentración de fincas en Galilea fomentaron el desempleo y la emigración, ya que algunos se fueron a mendigar a Jerusalén, y en parte también el movimiento zelota, que rechazaba el pago de los impuestos no religiosos. La mayoría de estos hacendados vivían fuera de sus tierras y dejaban la administración en manos de empleados.
Los jornaleros, gente sin empleo fijos, trabajaban para esas haciendas. Los sacerdotes, jefes de familia, eran integrantes de la aristocracia de Jerusalén. Eran entre 15 y 17 familias, gente muy enriquecida con los grandes ingresos y poder de producir una religiosidad y culto montados en relación con el templo. Eran los principales administradores del tesoro y esta administración llevaba un dominio usufructual, pues se aprovechaban de todas sus rentas. Las familias de los sumos sacerdotes se contaban entre las más ricas del país. Los grandes comerciantes y terratenientes eran normalmente saduceos, como los jefes sacerdotales. Varios de ellos eran ancianos, miembros del Sanedrín. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.